Hola a todos y todas, bienvenidos a este canal donde husmeamos en los entresijos de la máquina más perfecta que podemos imaginar, el organismo humano. Hoy vamos a destripar el sistema reproductor femenino. Vamos a centrarnos especialmente en los ovarios, donde veremos todas las etapas de maduración del ovocito y también veremos un órgano muy especial, el útero, recubierto de músculo y es capaz de aumentar 24 veces su volumen, pasando de esto a esto aproximadamente. Pues no nos demoramos más y empezamos a verlo, como siempre, con la ayuda del microscopio virtual de la Universidad de Michigan. Vamos allá. Tenemos aquí un corte histológico de un ovario. Este ovario no es fisiológicamente normal, porque no es común encontrar en un mismo momento temporal tantas fases distintas de diferenciación del ovocito. Pero bueno, nos sirve muy bien para ilustrar todas estas fases y poder verlas juntas dentro de la misma estructura. Vamos a comenzar diferenciando las distintas partes que nos vamos a encontrar dentro del ovario. La capa más externa que podemos diferenciar, que es esta, es un epitelio que se denomina epitelio germinativo. Este es el que rodea a todo el ovario. Bajo el epitelio germinativo tenemos una capa de tejido conjuntivo de tipo más o menos denso. Y bajo esta capa de tejido conjuntivo denso tenemos ya lo que es la zona funcional del ovario. Esta zona funcional está ricamente vascularizada y además tiene unas células de soporte que ahora vamos a ver a mayor aumento, que tienen núcleos alargados y están organizadas formando haces arremolinados, parecen remolinos. Están colocadas alrededor de los folículos, que son las distintas etapas de diferenciación de los ovocitos. Estos folículos pueden ser de varios tipos y ahora vamos a ver cada uno de ellos. En esta imagen que tenemos enfrente podemos ver los tres tipos de folículos. Vamos a señalarlo y después los vamos viendo uno a uno. Aquí tenemos folículos primordiales. Estos folículos aún se encuentran en este estado de stand-by que empezó durante el desarrollo fetal. Aún no han empezado a diferenciarse. Aquí tenemos un folículo de tipo primario. Este folículo sí ha comenzado ya su etapa de diferenciación. Una fase posterior de este proceso la encontramos aquí, un folículo de tipo secundario. Y por último, tenemos aquí la última etapa de diferenciación del ovocito que vamos a encontrar dentro del ovario. Es el folículo de tipo terciario o folículo de Graft. Ahora vamos a ver cada uno de ellos en profundidad. En los folículos primordiales nos encontramos el óvulo en el interior y rodeándolo una capita de células que estoy marcando aquí sus núcleos. Es una capa simple con núcleos aplanados. Son células aplanadas que rodean el ovocito. ¿De acuerdo? Este es el folículo primordial. Si nos desplazamos por el tejido, podemos ver que en esta estructura esa capa de células ya no es plana. Han comenzado a convertirse en células cúbicas, pero aún hay una sola capa. Cuando esto ocurre y las células empiezan a convertirse en células cúbicas, manteniendo todavía una sola capa celular, estamos ante el folículo de tipo primario. Seguimos avanzando. Y aquí tenemos otra estructura. Y vemos que esa capa de células que rodeaba el ovocito ya no es una capa simple, sino que ya se han empezado a dividir estas células y forman ya una capa compuesta de más de una hilera.
Esta capa se denomina granulosa, células de la granulosa. Además, podemos ver que ya en el folículo de tipo primario empezábamos a entreverlo y aquí lo vemos más claramente, que las células del estroma ovárico, que es como se llama toda la zona esta que hay entre los folículos, la zona de soporte que habíamos dicho antes, que era muy vascularizada y tenía las células arremolinadas formando remolinos, ya alrededor del folículo secundario no forman remolinos, sino que empiezan a alinearse, formando una estructura de hileras concéntricas alrededor de este folículo. Esta estructura de células del estroma ordenadas en hileras concéntricas alrededor del folículo, que además irá creciendo en grosor conforme este se va diferenciando, se llama teca. Y es importante porque adquiere una función secretora. Y vamos a la última etapa de desarrollo del ovocito, que es el ovocito terciario o folículo de Graft. Aquí podemos ver que ya las células de la granulosa han formado una capa gruesa y que además en uno de los polos se han abierto para dar lugar a un hueco que está lleno de líquido y que se llama antro. En el ovocito ya diferenciamos muy bien esta membrana, esta capita rosa que tenemos rodeándolo, que es la zona pelúcida. Esta ya se empezó a diferenciar en el folículo secundario, pero aquí ya se ve muy bien. El ovocito se ha desplazado hacia un polo del folículo y tenemos ya a todas las células del estroma perfectamente orientadas alrededor del folículo, formando esa estructura que habíamos dicho que se llamaba la teca. Es en esta forma en la que se produce la ovulación. Esta estructura se acercará a la superficie del ovario y se fundirá con su membrana externa. Y de esta forma, todo esto que tenemos aquí saldrá hacia el exterior. El óvulo o el ovocito, la zona pelúcida y la corona radiata, que está formada por todas las células de la granulosa que rodeaban al ovocito. Y con esto hemos terminado de estudiar la estructura histológica del ovario y de las distintas formas de maduración del ovocito. Vamos a ver a continuación el útero. Y para eso tenemos aquí un corte de útero en la etapa proliferativa. El útero se compone de dos partes. La mucosa, que es como se llama al epitelio que recubre cualquier cavidad interna unido a su lámina basal. En el caso concreto del útero, a esta mucosa se le llama endometrio, y la capa muscular, que en el caso del útero se le denomina miometrio. Ahora vamos a ver cada una de estas capas en profundidad. Y comenzamos con el endometrio. El endometrio está formado por un epitelio cilíndrico simple, en el que podemos encontrar glándulas de tipo tubular. Estas estructuras que vemos aquí son las luces de estas glándulas tubulares, que al estar el corte hecho de manera oblicua, la podemos observar como luces alargadas que están como incluidas dentro de esta mucosa. Pero en realidad todas estas luces se corresponden con tubos que tienen su salida hacia el exterior. Estas luces o estas glándulas tubulares en la etapa proliferativa son estrechas y finas. Esto va a cambiar a lo largo del ciclo ovárico y tendremos la etapa secretora, donde estas glándulas se convertirán en unas glándulas grandes, amplias y con bordes aserrados, conteniendo todo el producto de secreción en su interior, y también cambiarán en la última etapa del ciclo ovárico, que es la etapa menstrual.
en esta etapa esta mucosa se romperá y las glándulas se verán rotas y con aspecto hemorrágico. ¿Por qué? Pues porque hay una interrupción del aporte sanguíneo a toda esta mucosa, haciendo que parte de ella se necrose, se rompa y se desprenda, y eso es la menstruación. Alrededor de las glándulas, alrededor de todas estas epitelios formando esas glándulas, podemos observar una lámina propia, amplia, de tejido conjuntivo muy vascularizado. Y ahora vamos a ver en profundidad, con detalle, la siguiente capa, la capa muscular. Esta capa muscular es el miometrio y está compuesto de diferentes orientaciones de estas fibras musculares, aunque no es posible verlo con claridad en la fotografía. Es un músculo liso que podemos ver aquí a continuación, con sus núcleos alargados y, como ya os digo, una variabilidad en cuanto a su orientación. Esta capa, a lo largo del embarazo, al aumentar el tamaño del útero, pues se va estirando y haciéndose más fina. Pero cuando llega el momento del parto, comienzan las contracciones y esta capa vuelve o intenta volver otra vez a su estado original. Con esto hemos visto la estructura uterina. Y ahora nos vamos a fijar en una zona muy concreta del útero, el cuello o cérvix. Aquí, en esa zona, es donde se produce la transición entre tejido uterino y vagina. Vamos a desplazarnos hacia esa zona. Y vamos a fijarnos en el epitelio. Tenemos a la izquierda de la imagen el epitelio endocervical. Está en la parte uterina del cuello o cérvix. Este epitelio es igual que el que hemos visto anteriormente en el útero. Es un epitelio cilíndrico simple con unas glándulas tubulares que se ven a modo de sacos ciegos, que son estas, ya menos profundas que las que veíamos en la zona más interna del útero, y tenemos también algunas células secretoras de moco entre este epitelio cilíndrico simple. Esta es la zona o el epitelio endocervical. Y en la parte derecha de la imagen tenemos el epitelio ectocervical, que se correspondería con la parte vaginal del cérvix. Aquí vemos un epitelio totalmente distinto al que hemos visto en la otra zona. Es un epitelio escamoso estratificado, con las células externas escamosas y las células más internas de forma cúbica o poligonal. Es un epitelio parecido o igual al de la piel. Es un epitelio igual que el de las mucosas del cuerpo, no tiene queratina y no tiene glándulas tubulares como las que hemos visto en el epitelio endocervical. Entonces, esta zona de transición del epitelio es una zona que se vigila a lo largo de la vida de la mujer con el objeto de poder detectar precozmente todas estas lesiones que pudieran ocurrir. ¿Os ha parecido interesante? Es impresionante, ¿verdad? Cómo se generan esas células capaces de generar una nueva vida. Bueno, pues hasta la próxima.